Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículos 8 al 11. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que me había hablado desde el cielo y que me decía: Ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo: Tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el libro de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo: Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos con las visiones que tiene Juan. Y aquí se nos da una escena que prácticamente el autor de este libro de Apocalipsis la toma del profeta Ezequiel. Ya un poquito más adelante leeré la parte en Ezequiel, el profeta Ezequiel, de donde es tomada estas palabras que nos dirige Juan dentro de esta visión. Dice: Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía. Nuevamente aquí está Juan describiendo la visión. No es algo que está viendo literalmente, sino que es una visión en la cual se les manifiestan diferentes imágenes simbólicas de lo que Dios le pedirá que después que profetice a las naciones. Ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Este librito no es el mismo libro del cual escuchamos al principio de esta semana,
del libro con 7 sellos. Este es otro libro en lo cual se encuentran los diferentes eventos que Juan tendrá que profetizar a las naciones, llamándolas a la conversión, llamándolas a ser parte de esta nueva realidad que Dios ha inaugurado en Jesucristo, el reinado que ya está entre nosotros y que por tanto Juan es llamado a recibir este mensaje, a asimilar el mensaje para después proclamarlo. Y ahora aquí viene la parte que el autor de este libro prácticamente toma del libro del profeta Ezequiel. Dice: me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Y ahora les compartiré la referencia a la cual está, o de dónde está tomando esta imagen de comer las palabras de Dios, o sea, comer el libro. ¿De dónde salen del libro del profeta Ezequiel? Vienen del capítulo 2, versículo 8. Ahí empieza, dice el profeta Ezequiel: ahora, hijo de hombre. Este es el título que Jesús mismo se aplica a sí mismo, un título que hace referencia a su humanidad y que es un título que lo encontramos principalmente en este libro de Ezequiel y unas pocas referencias también en el libro de Daniel, lo cual son 2 libros con apocalípticos, con lenguaje y visiones apocalípticas. Ahora, hijo de hombre, dice el profeta Ezequiel, escucha lo que te voy a decir. No te rebeles como esa raza de rebeldes, sino que abre la boca y come lo que te doy. Miré, hacia mí se tendió una mano que sostenía el rollo del libro. Aquí tenemos la imagen que describe también Juan en el libro de Apocalipsis, de que toma el librito de la mano del ángel. Dice: lo desenrolló ante mí. Aquí hemos de pensar de que los libros en aquel entonces eran pergaminos que estaban enrollados, no son los libros encuadernados tal y como los conocemos hoy en día. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito al revés y al derecho, o sea que tenía escrito por los 2 lados. Y solo eran cantos fúnebres, lamentaciones y gemidos. Y esto es lo que Dios le dice al profeta Ezequiel que tiene que profetizar a las naciones, llamándolas a la conversión, al arrepentimiento. Igualmente el profeta Juan tendrá que recibir este mensaje de Dios, asimilarlo, hacerlo suyo para después proclamarlo a las naciones, llamándolas a la conversión. Y continúa el profeta Ezequiel diciendo: me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. El acto de comerse el libro es el acto de asimilar, hacer suyo el mensaje, o sea, no simplemente escucharlo. En la mentalidad hebrea, escuchar la palabra de Dios es escucharla, entenderla, asimilarla para después ponerla en práctica, ¿no? Todo esto va incluido en el concepto de escuchar. No simplemente es el acto de oír, sino de entender y asimilar para después ponerlo en práctica. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo, dice el profeta Ezequiel, y me dijo: hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Esto es lo que encontramos en esta lectura de hoy. Lo que no encontramos es la parte amargura, pero se entiende también por las consecuencias del llamado a profetizar tanto de Israel. Este mismo acto de comer las palabras de Dios, de comer el mensaje, también lo encontramos en el profeta Jeremías, ¿no? Y también el profeta Jeremías menciona la dulzura de las palabras de Dios, el mensaje de Dios, ¿no? Pero viendo después las consecuencias de ese llamado a profetizar, de que tanto Jeremías pues fue perseguido por el pueblo a quien Dios lo envió. Y ahí está la parte amarga que describe la lectura de hoy
el libro del Apocalipsis, que al comerlas la primera impresión es la dulzura. Bueno, quizás también nosotros hemos tenido esa experiencia cuando tenemos ese primer encuentro con Cristo, ¿no? Que al leer, por ejemplo, los evangelios, ¿no? Nos atrae, nos alegra, nos motiva, pero después vienen las consecuencias de vivir, de poner en práctica lo que se nos da, y es ahí donde está la experiencia amarga, no de que Dios quiera amargar nuestras vidas, sino que la fidelidad, el responder al llamado de Dios tiene consecuencias, ¿no? No sé ustedes, no sé tú cómo tú experimentas en tu cuerpo las experiencias de tensión, las experiencias de dificultad, ¿no? Hay personas que las experimentan en los hombros, se les ponen tensos. Hay gente que las experimenta en la parte alta del pecho, sienten presión en el pecho, y hay gente que experimentan esas experiencias difíciles de presión, de conflicto en el estómago, ¿no? Y aquí lo que describe en la visión el autor Juan, él describe la experiencia de amargura en el vientre, ¿no? Que después de tragar el libro donde están escritos los mensajes de Dios para después profetizarlos, pues el estómago se le revuelve y siente la presión, ¿no? Y repito, yo creo que todos tenemos diferentes lugares en el cuerpo donde se concentra la tensión, los conflictos, ¿no? Y aún después de que hayan pasado los conflictos y momentos de tensión, aún se queda la impresión física en el cuerpo, que si no uno busca deshacerse de esa tensión o resolver esos conflictos, pues se siguen acumulando y siguen después manifestándose en enfermedades, ya sean físicas o emocionales o nerviosas. Para poder entender de lo que estoy hablando, ahora déjenles comparto lo que viene después de la experiencia del profeta Ezequiel, después de que traga la palabra de Dios y que la percibe dulce en sus labios. Y dice, me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. No te envío a un pueblo extranjero cuya lengua te será difícil, sino a la casa de Israel. Si te enviara donde muchedumbres extranjeras cuyo hablar es oscuro y cuya lengua es difícil, lo cual no comprenderías, podrían tal vez escucharte, pero la casa de Israel no querrá escucharte porque no quiere escucharme. Y esta es la experiencia amarga, la experiencia de que el llamado de Dios tiene consecuencias y que estas consecuencias son personal, o sea, de mi vida personal y mi caminar con Dios, y después las consecuencias externas en relación a otros o en relación al mundo, que aún dentro de nuestra comunidad cristiana, aún dentro de la iglesia, vamos a encontrar fricción, conflictos, rechazo, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea de que porque creemos en Dios, porque creemos en Jesucristo, de que porque soy una persona buena y trato de ser lo mejor posible, de que entonces yo no debo de experimentar problemas, dificultades o conflictos, ¿no? De que todo mundo tiene que llevar la paz conmigo, ¿no? Pero ¿quién te ha prometido esto? Ni Dios a Jesucristo, su Hijo amado, le prometió que no iba a tener dificultades. Todo lo contrario, Jesús mismo vive en carne propia el rechazo de su misión, de su acción profética, del ser rechazado, de ser condenado y a últimas ser entregado para que fuera crucificado ante las manos del Imperio Romano. Así que si Jesús vivió esto siendo el Hijo amado de Dios, ¿por qué nosotros hemos de pensar que no hemos de tener ninguna dificultad, no? Yo creo que a veces distorsionamos mucho lo que significa ser una persona de fe, una persona comprometida con Dios. Mientras más comprometidos estamos con el Señor, más consecuencias viviremos. O sea, de que
el mundo, y aquí por mundo me refiero a todo aquello que se opone al plan de Dios, todos aquellos que se oponen a la verdad, todo aquello que se opone al amor, a la compasión, a la justicia de Dios, que rechazará tanto la palabra de Dios como la manifestación de los principios fundamentales del reino, al cual somos llamados a asimilar también nosotros. Y que mientras más fieles somos a esta visión del reino, pues más resistencia vamos a encontrar. Y esto no nos debe de sorprender si sabemos claramente lo que Jesús vivió. ¿Por qué hemos de esperar algo diferente para nosotros? La gran tristeza es de que a veces por no atenernos a las consecuencias de la fe que profesamos, del llamado que hemos recibido, a veces acomodamos tanto el Evangelio como nuestra fe a las expectativas del mundo para no experimentar, para no vivir el rechazo o la contracorriente en relación al mundo, en relación a otros que quizás pongan oposición o fricción en nuestro caminar. Dios nunca nos prometió de que nuestro caminar bajo el reino de Dios sería fácil. No porque Dios quiere vernos sufrir, no porque Dios nos esté simplemente probando, no. El ser fiel a la visión del reino, es ser fiel a Jesucristo, es ser fiel al amor, a la compasión, a la misericordia, a la justicia de Dios, nos va a crear dificultades, retos y a veces problemas y a veces consecuencias que nos forzará a tomar decisiones que nos crearán pues situaciones en las cuales quizás hemos de ponernos aún en contradicción, a veces dentro de la comunidad misma, dentro de la iglesia misma, o a veces con la familia misma, ¿no? Y estas situaciones las leemos muchas veces en la historia de santos y santas en la iglesia, y aún de varios santos y santas que al principio pues fueron rechazados aún por la misma iglesia, por la misma comunidad, pero después con el pasar del tiempo pues hemos visto el error de la iglesia, el error de la comunidad, y que después hemos cambiado nuestras conclusiones en torno a X santos y santas, ¿no? Así que no nos hemos de sorprender de esto, pero el llamado nuestro no es simplemente a acomodar nuestra fe, nuestro seguimiento, nuestra fidelidad según las expectativas del mundo para no experimentar o para no vivir problemas o dificultades. No, nuestro llamado es a la fidelidad tanto a Cristo como a la visión del reino que Él nos modela. Y esto no hay de otras, ¿no? Porque cuando simplemente reducimos el Evangelio y las consecuencias, las exigencias del Evangelio, y las acomodamos a nuestro parecer, a las expectativas del mundo, pues prácticamente entonces estamos creando nuestra propia idea tanto de Jesús o de Dios como del reino, ¿no? Y es aquí a lo que hace referencia en la lectura de hoy, la amargura, ¿no? De que el Evangelio tiene consecuencias, la fe tiene consecuencias, y que si al principio las palabras de Cristo, lo que Dios en Jesucristo nos ofrece, te sabe dulce, te sabe agradable, de que cuando este llamado, esta fe, este seguimiento a Jesús te ponga en situaciones difíciles, que tengas que tomar decisiones serias, que te puedan poner en contracorriente contra el mundo, contra la comunidad de la cual eres parte, pues ahí se vivirá de voltear el estómago, la amargura de tragar las palabras que significan identificarse plenamente con la visión del reino, con el mensaje de Jesucristo. En la lectura de hoy a Juan se le da a comer el libro para que se identifique plenamente y así pueda profetizar, o sea, pueda proclamar el mensaje de lo que está por venir para que las naciones se conviertan. Pero también está la parte personal que también
también tiene consecuencias, de que el llamado es personal y también comunitario. O sea, en el sentido de que después de que Juan, o en el caso de donde se toma esta imagen de Ezequiel, tanto Ezequiel como Juan son llamados a identificarse plenamente para que después de que predique el evangelio ellos mismos no se pierdan. O sea, de que no simplemente son bocinas, son altavoces. Ellos también son hijos amados de Dios, que el mensaje de Dios tiene que encarnarse en ellos para que después de que lo prediquen ellos mismos no se pierdan. Esto es algo que también Pablo nos deja en sus cartas cuando dice que él entrena su cuerpo como un corredor, como un deportista, para que después de proclamar el evangelio él no sea descalificado, ¿no? Es la misma idea que encontramos aquí en esta bella lectura del libro del Apocalipsis. Dice: tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Hay las consecuencias tanto personales como colectivas del evangelio, o sea, al profetizar, y que al profetizar de que él no se convierta en un obstáculo, sino que todo lo contrario, sea como un cristal claro y transparente para que proyecte lo más claro posible lo que Dios le ha comunicado. Porque cuando nos convertimos en un obstáculo, empañamos ese cristal, y en vez de transmitir lo más que se pueda lo que Dios nos da para proclamarlo, pues no se ha distorsionado. Dice: entonces la voz me dijo: tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Es el llamado a profetizar, o sea, llamar a todos los pueblos, a todos los reyes, para que se dejen atraer por la nueva realidad ya entre nosotros, el reinado de Dios, para que vivan la conversión, para que se den cuenta de la vida a la cual son llamados en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Ya Jesús ha entrado a Jerusalén y ahora se dirige al pueblo para llevar esta acción de purificación del templo. Es una escena que la encontramos en los 4 evangelios. Curiosamente, en el evangelio de Juan, esta escena Juan la pone al principio, porque Jesús va y viene de Galilea a Jerusalén por lo menos 3 o 4 veces, ¿no? Y en esta primera vez Jesús va a Jerusalén y purifica el templo, o sea, saca a los vendedores ahí que se encuentran en los cambistas. Y Juan la pone al principio del evangelio. Sin embargo, Mateo, Lucas y Marcos ponen esta misma escena hacia el final de la trayectoria de Jesús cuando llega a Jerusalén. Y también dentro de Mateo, Lucas y Marcos, cómo está diseñada esta escena, cómo está enfocada esta escena, es un poco diferente. Por ejemplo, Marcos, cuando describe esta escena, incluye la forma violenta en la cual Jesús purifica el templo, haciendo un látigo y golpeando a los que están vendiendo animales que se utilizarán para los sacrificios dentro del templo, y los cambistas que cambiaban las monedas del Imperio Romano a las monedas aceptables en el templo. Y todo esto, en el Evangelio de Marcos, Jesús lo hace de una forma violenta. Y el sentido en Marcos tiene un sentido de que el templo pasará. O sea, haciendo referencia a la destrucción que se vivirá más adelante en el año 70, cuando el Imperio Romano saqueará la ciudad de Jerusalén y destruirá el templo. Sin embargo, en Lucas, esta escena violenta, Lucas la toma de Marcos y la suaviza. No describe en detalle lo que Jesús hace. Por ejemplo, no menciona el látigo, tampoco menciona que voltea las mesas de los cambistas. Y también la forma en que pone el por qué Jesús está purificando. En Marcos dice que el templo es para la oración de todos los pueblos,
para que todos los pueblos vengan y adoren al Señor. Y en Marcos tiene ese sentido universal del porqué del templo, para qué existe el templo, para que los pueblos, no solamente el pueblo de Israel, venga a adorar al Dios de Israel. Pero en Lucas, aún estas palabras las corta y solamente pone de que el templo de Dios será para ser una casa de oración. Y sin embargo, pues la han convertido en un mercado. Ahora que ya antes he hablado un poco acerca del por qué Jesús purifica el templo, porque una de las cortes, la corte más externa dentro del templo, que era la corte de los paganos, o sea, de aquellos no judíos que reconocían al Dios de Israel, que venían para adorar, para orar en el templo, pues había sido pasada para los vendedores. Los líderes del templo pues habían permitido a los vendedores de animales que se utilizaban para los sacrificios y a los cambistas que cambiaban las monedas del Imperio Romano por las monedas aceptables en el templo, pues ahora estaban en la parte que le pertenecía a la corte de los paganos. Entonces, al dejar este espacio para los vendedores y cambistas, entonces ya esa corte había sido cerrada prácticamente para los paganos, para los no judíos. Y por una parte, esto es lo que Jesús está rechazando. La otra es de que toda este compra y venta, cambiar de monedas, pues también se aprovechaban de la gente que venía de fuera de Israel y les vendían los animales para ofrecerlos en sacrificio, o el cambio de monedas, pues ahí también los que venían de fuera de Israel, de Jerusalén, pues les robaban, o sea, les cobraban más o les daban menos en cambio de las monedas. Y esto es parte de la purificación que Jesús está llevando a cabo. En Lucas, esta purificación Jesús la lleva a cabo para prepararlo para su predicación, porque justamente después de esta purificación es lo que nos dice que Jesús después dedica varios días a predicar dentro del templo. Así que esta purificación del templo Él la hace para preparar lo que después Él viene a hacer. Viene para predicar la buena nueva, aunque Él sabe que será rechazado. Y precisamente ya estando en Jerusalén, su situación de rechazo se intensificará, y es lo que viene ahora y nos dice. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo, todos los que mencionan son parte del liderazgo de la comunidad judía y también del liderazgo dentro del templo, los que permitían a los vendedores y a los cambistas ocupar el espacio de la corte de los paganos, y que quizás al permitirlos que estuvieran en ese espacio, pues ellos, los líderes, recibían algún porcentaje de las ventas y del cambio de monedas. También esto es parte de lo que Jesús está purificando, porque los líderes del templo pues están permitiendo compra y venta, este cambio de monedas por beneficio económico, y al hacer esto pues han privado a los otros pueblos, a los no paganos, que en el diseño de ese templo se les permitía que vinieran para alabar a Dios, para glorificar al Dios de Israel. Y al permitir a los cambistas y a los vendedores, pues ya les habían cerrado esa puerta. Después dice el Evangelio de hoy: por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Y aquí hay un contraste muy impresionante entre los expertos en la religión, los expertos en la ley mosaica, los expertos en el conocimiento de la Sagrada Escritura, y la gente sencilla que sí percibían la presencia de Dios en este hombre Jesús el Nazareno. Y sin embargo, los expertos eran los
que más ciegos estaban, los que más sordos estaban, los que más rechazaron, los que más condenaron a Jesús, ¿no? Y con esto no se quiere decir, no quiero decir de que el ser un experto en la religión sea un obstáculo. No es eso, ¿no? A lo que vamos, porque si eso es la conclusión, entonces, ¿qué diremos del San Pablo, que era un hombre muy bien formado, muy bien educado, y sin embargo se convirtió en uno de los instrumentos claves del Evangelio, que siendo un perseguidor de la iglesia, Jesús lo llama para que después sea un promotor del mensaje cristiano, y lo cual tuvo consecuencias en su propia vida. Pasa de ser perseguidor a ser perseguido él mismo por la causa de Cristo, ¿no? A diferencia de los discípulos y apóstoles, que la mayoría de ellos quizás eran de poca educación, de que quizás ni siquiera sabían leer ni escribir, ¿no? Pero Pablo no, era un hombre muy preparado. Así que con todo esto lo que quiero decir lo siguiente, ¿no? De que el ser un experto tanto en escritura como en religión no es un impedimento. Lo que es el impedimento es cómo nos dejamos transformar por esa palabra, por el Espíritu de Dios, ¿no? Todo lo que viene de Dios es para nuestro bien y también para el bien de la misión que Él nos da de compartir la buena nueva con otros, de ser testigos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en el mundo. Y todo cuanto recibimos, pues, tiene que ser puesto al servicio del Evangelio, al servicio del reino. Y si hemos recibido una buena formación, ya sea académica, ya sea espiritual, ya sea social, pues tiene que estar puesta al servicio del reino. Y esto es parte de la crítica que Jesús hacía a los líderes del judaísmo de su tiempo, de que no estaban poniendo su conocimiento al servicio del reino, todo lo contrario, lo estaban poniendo al servicio de sus propios intereses, o quizás de una interpretación muy superficial, en la cual no buscaban la transformación de la persona, sino simplemente la práctica externa de la religión, lo cual también hoy en día a veces lo vemos, que nos interesa más solamente lo externo y no la transformación de la persona desde dentro, para que después seamos una manifestación de la nueva vida en Cristo. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.